A las 12 de la madrugada de este 29 de agosto inició el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Esto luego de que los representantes de ambas delegaciones dieran por terminadas las negociaciones en La Habana y publicaran el texto del acuerdo final radicado por el presidente Santos en el Congreso de la República. Un primer balance del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio un parte de normalidad, pero insistió en que la fuerza pública no dejará de combatir el crimen en el país. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la fuerza pública, independiente de la orden de cese definitivo con las FARC, seguirá cumpliendo con su tarea constitucional para brindar seguridad en el país. El delito se seguirá persiguiendo independientemente de quién lo está cometiendo o a nombre de qué organización. Para el comandante de las fuerzas militares, desde las 0 horas de hoy se están cumpliendo varios protocolos, donde existen compromisos por parte de ambas partes. Una etapa que agrupa las comisiones, que agrupa las compañías y todas las unidades que componen un frente. Vamos a tener la supervisión y el monitoreo del mecanismo de verificación y observación. Por su parte, la FARC deberá cumplir con estar en sus campamentos y no coaccionar a la población civil. Las FARC garantizan no efectuar presencia en cabeceras municipales y centros poblados. El ministro aseguró que ese proceso se ha realizado con profesionalismo y que la principal tarea es dar tranquilidad a los colombianos. Saludamos en Panamá al ex canciller colombiano Fernando Araujo Perdomo. Ex canciller, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde de NTN 24, muy amable. Gracias, Jesús. Un placer saludarlos y saludar a toda la audiencia de NTN 24. Muy amable usted por atendernos. En primera instancia, preguntarle por este cese al fuego bilateral y definitivo, con una gran pregunta, con una gran incógnita que puede rodear el mismo hecho, y es que en Colombia no solamente delinquen o delinquieron las FARC, hay un sinnúmero de grupos ilegales, algunos armados con más potencia que otros, que están dispersos en el país. ¿Cómo? Y ahí estaría quizás el punto a resolver. ¿Cómo hacer por parte de las fuerzas militares para seguir atacando a esos grupos sin que se dañe nada de lo acordado con las FARC? Jesús, en primer lugar, pues manifestar una solidaridad con el pueblo venezolano y con el éxito de estas marchas y de todo el proceso revocatorio que se haga dentro de las reglas de juego establecidas en Venezuela. En segundo lugar, el cese al fuego en Colombia pues es un paso muy importante en la medida en que deja de existir la amenaza terrorista en contra de todo el pueblo colombiano. Naturalmente que tendrá que emplearse muy a fondo el ejército y todas las fuerzas militares para hacerlo cumplir, dado, como usted muy bien lo menciona, que en Colombia existen muchos grupos ilegales, guerrilleros, algunos frentes de la FARC que a pesar de todo lo que han dicho no van a acogerse a este cese al fuego, y otros grupos como el ELN y algunas bandas criminales muy poderosas. De manera que tendrá que haber un esfuerzo muy grande por parte de las fuerzas militares para realmente imponer el imperio de la ley en todo el país. Exministro, el otro punto que ha llamado la atención tiene que ver con los menores de edad, específicamente los menores de 15 años, que usted bien recordará, las FARC iban a devolver hace unos meses se hizo esa promesa por parte de ellos que iban a encontrar la manera de regresarlos, que salieran de sus campamentos. Se llegó al acuerdo final, se terminaron las negociaciones, esto no se dio, no está claro el tema de los menores dentro de lo pactado en La Habana, Cuba. Y el día de hoy, hace unos instantes, conocemos una declaración de las FARC donde dice que el retraso, y voy a leer textualmente, fue producto de un disenso de las dos partes que estamos en la mesa de conversaciones, no de una sola, porque recordamos también que el pasado fin de semana, en una rueda de prensa que se dio en La Habana por parte de los negociadores del gobierno, a una pregunta de una colega de Noticias RCN, nuestra cadena aliada en Colombia, dijeron que no sabían por qué no se habían entregado esos menores, que había que preguntarle a las FARC. Pues la respuesta de la FARC la acaban de emitir hace unos instantes. Y repito, dice que las partes están comprometidas en definir los detalles del protocolo de salida en los próximos días de estos menores de 15 años. Ex canciller. A ver, Jesús, quizás algunos o muchos de nuestros televidentes no conocen el hecho de que yo estuve secuestrado por la FARC durante 6 años. Y durante esos 6 años de mi secuestro fui testigo directo de la presencia de muchos menores de edad en las filas de la FARC. Menores de edad que cuando trataron de escaparse o de regresar a sus hogares eran sometidos a consejos de guerra y eran sentenciados a muerte. Yo fui testigo de alguno de esos consejos de guerra
en donde se estaba juzgando a una menor, a quien finalmente le perdonaron la vida. Pero era muy frecuente durante el tiempo de mi secuestro que esos consejos de guerra involucraran a menores y que fueran asesinados, al igual que los abortos que se producían o a los cuales eran obligadas las guerrilleras que estaban en los campamentos en los que yo estuve. El problema con la FARC es que cuando hay la posibilidad de alguna interpretación, siempre van a aplicar la trampa, siempre van a buscar una excusa para no cumplir con sus compromisos. La FARC que yo conocí es una organización terrorista enfocada en llegar al poder en Colombia combinando todas las formas de lucha. Yo estoy seguro que no han renunciado a eso. Yo estoy seguro que no han renunciado al narcotráfico. Yo estoy seguro que no han renunciado a seguir quebrantando la ley siempre y cuando eso sea producto o los conduzca a su fin principal, que es la toma del poder. De manera que yo tengo una enorme desconfianza frente a la FARC, tengo una enorme desconfianza frente a estos acuerdos y pienso que es un error muy grande del gobierno de Colombia haberle dado tantas concesiones a la FARC en la firma de estos acuerdos. Exministro Araujo, usted que maneja o manejado la diplomacia internacional por su mismo cargo de haber sido canciller de Colombia, ¿a qué razón, a qué fenómeno se explica usted se debe que a nivel internacional exista un consenso unificado en torno a favor de los diálogos, a favor de terminar con el tema de las FARC por la vía de las negociaciones, y Colombia adentro está dividida entre el sí y el no, entre la campaña que lidera el sí y la campaña que lidera el no? Bueno, la reacción internacional, digamos que me deja perplejo, porque no logro entender cómo países como los Estados Unidos, que han sido y que siguen siendo tan fuertes en el combate al terrorismo, califican el terrorismo de la FARC como un terrorismo aceptable, mientras condenan todos los otros terrorismos. Cómo califican el narcotráfico de la FARC como un narcotráfico aceptable, mientras condenan de la forma más fuerte posible a los narcotraficantes colombianos o de cualquier otra parte del mundo. Ahí hay una doble moral que yo no alcanzo a entender realmente, que me deja perplejo, porque quizás las autoridades de esos países tienen una información sesgada, incompleta, de cuáles son los términos de los acuerdos, y quizás se han dejado conducir por la ilusión de que va a desaparecer el terrorismo en Colombia, cosa que con base en estos acuerdos dudo mucho de que sea posible. Fernando Araujo, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24, muy amable por su tiempo. Un saludo muy especial a todos los televidentes, muchas gracias.